Bien, colegas, nuevamente estamos acá reunidos. El que les habla, José Luis Santillán Jiménez, para todos los colegas del Perú. Esta vez revisaremos todo lo concerniente a sesión de aprendizaje. Veremos nociones generales de cómo construir una sesión de aprendizaje, y no solamente la forma como construirla, también se les va a presentar a ustedes una situación de aprendizaje desarrollada para ciencia, tecnología y ambiente. Veamos entonces cuáles son los niveles de organización curricular. Los niveles de organización curricular que corresponden para cualquiera de las áreas, son nociones generales, son la programación anual, que ya lo hemos visto en el primer taller, las unidades didácticas y de las unidades didácticas que derivan. Cada unidad didáctica está integrado por un conjunto de sesiones de aprendizaje. Entonces, la programación anual, unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje constituyen herramientas pedagógicas flexibles que pueden ser contextualizadas según las características, necesidades educativas de los estudiantes del nivel secundario. La programación anual que hemos revisado, ahí se encuentran organizadas las unidades didácticas. En ellas incluyen la organización de las competencias, las capacidades y los desempeños. En las unidades didácticas se incluye la organización de las sesiones de aprendizaje. Estas deben de ser secuenciadas, que también se ha abordado en talleres anteriores, de que una competencia está integrada por un conjunto de sesiones de aprendizaje. La competencia indaga, un conjunto de sesiones de aprendizaje. Lo mismo, la competencia explica y la competencia diseña. En relación a las sesiones de aprendizaje, en ellas se organiza de manera secuencial y temporal las actividades para poder lograr los aprendizajes esperados, para poder lograr que se desarrollen los desempeños, las capacidades y las competencias que se programen en el trabajo de la sesión. Y siempre trabajar, pues, no alejarnos tanto. La elaboración de una situación significativa no debe estar alejada tanto de la situación significativa. La programación anual, hemos revisado que ahí se encuentran un conjunto de unidades redactadas en función a situaciones significativas. En cada unidad didáctica abordamos una situación significativa. Y así mismo, las sesiones de aprendizaje deben de guardar relación con las situaciones significativas. ¿Cuáles son los insumos para poder elaborar sesiones de aprendizaje? Si estamos trabajando con el Currículo Nacional de 2017, pues uno de los insumos viene a ser la programación curricular que corresponde a educación secundaria. Entonces ahí se encuentran orientaciones generales para la planificación curricular. No debemos dejar de lado la ruta de aprendizaje, puesto que ahí se encuentran en detalle las estrategias didácticas que muy bien están desarrolladas y explicadas para cada una de las competencias, cosa que no encontramos en el diseño curricular nacional. Otro de los insumos corresponden a la unidad didáctica, y es que una vez que tenemos la programación anual, el insumo para poder elaborar sesiones de aprendizaje, ¿de dónde va a salir la sesión de aprendizaje? De la unidad didáctica. Y otro de los insumos corresponden a los materiales y recursos educativos que voy a estar empleando para que se ponga en evidencia los aprendizajes esperados. ¿Cuáles son los elementos de la sesión de aprendizaje? Tenemos uno de ellos, el título. El título debe sintetizar el aprendizaje esperado, resumir, en otras palabras, el aprendizaje esperado. Otro de los elementos corresponden a los aprendizajes esperados.
Los aprendizajes esperados nos vienen a describir las competencias, las capacidades y los desempeños a desarrollarse en la sesión. La secuencia didáctica incluye el desarrollo de actividades previstas para lograr los aprendizajes esperados de la sesión. En las secuencias didácticas muchos cometemos el gravísimo error de que solamente pensamos como docentes. Entonces, ahí únicamente detallamos las secuencias didácticas para enseñanza, pero no detallamos la secuencia de procesos cognitivos, porque al fin y al cabo, ¿en quiénes se van a desarrollar las capacidades y las competencias? Las capacidades y las competencias se desarrollan en el alumno. Por lo tanto, es importante que el docente tenga amplio dominio de la forma como es que los procesos psicológicos que corresponden a una determinada capacidad, el docente debe tener amplio conocimiento de qué estrategias debo de emplear para que se desarrollen los procesos cognitivos en mi estudiante, que lo vamos a ver posteriormente. La tarea o trabajo en casa es otro de los elementos de la sesión de aprendizaje. Estas tareas o trabajo en casa comprenden actividades que van a complementar los aprendizajes esperados. Otro de los elementos son los materiales y recursos. Estos materiales y recursos no hacen sino dinamizar las actividades previstas en una sesión de aprendizaje. Finalmente, otro de los elementos corresponden a la evaluación. La evaluación entendida como un proceso continuo. Esta se va a llevar a cabo durante todo el proceso de desarrollo de la sesión de aprendizaje. Esta tiene que manifestarse de dos tipos: una evaluación formativa y una evaluación sumativa, cada uno de ellos con sus instrumentos de evaluación. Entonces, ahora veamos pues en modelo desarrollado, tenemos, recordando los elementos de la sesión de aprendizaje, un ejemplo. Vamos identificando que primero tenemos el número de la sesión. Por ejemplo, acá la 9ª sesión dentro de las 10 sesiones programadas, que corresponde a la sesión a la 5ª unidad. ¿Cuántas horas le voy a dedicar a la sesión? 2 horas. ¿Y a qué grado pertenece dicha sesión? Otro de los elementos corresponden al título de la sesión. Por ejemplo, indagamos cómo la energía afecta a los cuerpos. Otro elemento, los aprendizajes esperados, organizados en competencias, capacidades, indicadores de desempeño. Otro de los elementos, la secuencia didáctica. La secuencia didáctica ordenada en los 3 momentos. ¿Cuál es la secuencia didáctica que va a seguir el docente en el momento de inicio, en el momento de desarrollo y en el momento de cierre? Y no solamente detallar pues la secuencia didáctica que va a manejar el docente en función a procesos pedagógicos, sino también en función a los procesos cognitivos que tiene que activar en el alumno para lograr el desarrollo de las capacidades. Entonces, olvidémonos de que solamente se va a trabajar en una secuencia didáctica procesos pedagógicos. También hay una secuencia para poder activar los procesos cognitivos que se dan en el alumno, y ambos se deben de dar al unísono. Luego tenemos el desarrollo de la sesión. Es otro momento, el momento de desarrollo, también tiene su secuencia didáctica. Otro en el momento de cierre, su secuencia didáctica. Entonces, en el momento de inicio, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, en el momento de inicio, la motivación, la problematización, conflicto cognitivo, la recuperación de los saberes previos, los propósitos de la sesión. En el momento de desarrollo, ¿qué voy a encontrar? Lo que antes conocíamos nosotros es la gestión y acompañamiento. Eso es lo que se conoce actualmente, pero anteriormente, ¿de qué estaba integrado la gestión y acompañamiento? La gestión y acompañamiento que hace el docente al alumno debe pues no dejarse de lado lo que había antes. Está acá la sistematización y organización del conocimiento,
la aplicación del aprendizaje. Y finalmente el otro, el momento de cierre de la sesión. En el momento de cierre de la sesión, ¿cuál es la secuencia didáctica, ¿no? Bueno, ahí se incluye lo que corresponde a la transferencia a nuevas situaciones y la evaluación, la metacognición. Otro elemento, aparte de la secuencia didáctica, tenemos la tarea como un caso opcional. La tarea entendido como aquella actividad que permite reforzar los aprendizajes esperados. También la tarea debe incluir algunos trabajos como investigaciones que sirvan de enlace para el desarrollo de la siguiente sesión de aprendizaje. Otro de los elementos tenemos los materiales o recursos a estar utilizando durante el desarrollo de la sesión. Finalmente, la evaluación. Entonces, este modelo de ejemplo de sesión de aprendizaje nos permite pues identificar los elementos de la sesión de aprendizaje: número de la sesión, título de la sesión, los aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, la tarea, los materiales o recursos a utilizar y la evaluación. ¿Cuáles son los procesos que nos sirven para poder elaborar las sesiones de aprendizaje? Los procesos que se siguen son los siguientes. Primero, presentación de los aprendizajes esperados en función a las competencias, a las capacidades y a los desempeños establecidos en la unidad didáctica. Segundo, determinar la secuencia didáctica que permitirá trabajar los aprendizajes esperados. ¿Qué estrategia didáctica voy a emplear para que se ponga en evidencia el desarrollo de la competencia indaga? ¿Qué estrategia didáctica o secuencia didáctica voy a emplear para que se ponga en evidencia la competencia explica con cada uno de sus capacidades? ¿Y qué secuencia didáctica tengo que emplear para que se ponga en evidencia la competencia diseña? Tercero, explicitar los materiales y recursos que se tendrán que utilizar durante la sesión. Si en la unidad didáctica y en la programación anual hemos colocado un conjunto de materiales y recursos, pues acá aterrizamos, como se dice, contextualizamos solamente aquellos recursos materiales que son o se van a utilizar en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Y cuarto, el establecimiento del tipo de evaluación. Si esta evaluación sirve para hacer una evaluación formativa final o una sumativa, según pues la intencionalidad de la sesión de aprendizaje. ¿Qué se debe de considerar para planificar la sesión de aprendizaje? Pues para poder planificar una correcta sesión de aprendizaje no debemos olvidar lo que hemos visto desde el inicio de la programación anual, los procesos pedagógicos. Primero, la problematización. Segundo, los propósitos y organización. Tercero, la motivación, el interés e incentivo, que dicha motivación es permanente. Los saberes previos. Estos cuatro primeros corresponden al momento de inicio. El otro viene a ser gestión y acompañamiento, que está amarrado con el momento de desarrollo, y finalmente el momento de cierre, que está amarrado con evaluación. ¿Cuáles son los procesos para poder elaborar las sesiones de aprendizaje? En primer lugar, la presentación de los aprendizajes esperados. ¿De dónde? De la unidad didáctica. Pues cuando hemos elaborado la unidad didáctica, ahí ya hemos presentado los aprendizajes esperados. ¿Y qué contenían los aprendizajes esperados? Ahí se encontraban las capacidades, la competencia y los desempeños. Lo que se hace entonces es transcribir los indicadores de desempeño previstos que están en la unidad didáctica al que corresponde la sesión. Y segundo, se pueden presentar una o varias competencias, capacidades
o indicadores de desempeños en una sesión. En el ejemplo que se detalla, observamos pues que la unidad didáctica, en la 9ª sesión, que su temporalización es de 2 horas, lleva como título "Indagamos cómo la energía afecta a los cuerpos", el indicador o los indicadores que se espera lograr son: formula preguntas, distingue las variables, formula una hipótesis, elabora procedimientos. Los campos temáticos, calor y temperatura, y las actividades que tendríamos que nosotros realizar para que se desarrollen los indicadores de desempeños de la capacidad, formula una hipótesis, identifican variables. De lo que habíamos colocado entonces, habíamos programado en la unidad didáctica, lo que hacemos es transcribir para la sesión de aprendizaje, indaga cómo la energía afecta a los cuerpos, como aprendizajes esperados. La competencia primero, indaga mediante métodos científicos. La capacidad, que vamos a trabajar solamente 2 capacidades, no las 5 capacidades. Entonces decíamos de que del modelo de unidad didáctica tenemos que nosotros, cuando vamos a trabajar los aprendizajes esperados que van en una sesión de aprendizaje, tendríamos nosotros que transcribir: 1. Las capacidades y sus indicadores de desempeño que corresponden a una determinada competencia. Les comenté a ustedes en el taller anterior de que cuando ustedes programen sus sesiones de aprendizaje, no lo hagan como lo que plantea la jornada escolar completa. En el modelo que ellos presentan es un conjunto de sesiones de aprendizaje, pero al fin y al cabo, al final uno no se da cuenta qué sesión de aprendizaje corresponde para cada una de las competencias. Entonces, en el modelo de programación de unidad didáctica o de corta duración del taller anterior que hemos tratado, hemos visto pues de que es preferible que el docente vaya organizando su conjunto de sesiones de aprendizaje, cuáles son para la competencia 1, cuáles son para la competencia 2 y cuáles son para la competencia 3. Solo así no se va a perder el docente en poder identificar los indicadores de desempeño que corresponden a una determinada capacidad y a una determinada competencia. Entonces lo que se hace únicamente es transcribir en ese orden. ¿Cuáles son los momentos de la sesión de aprendizaje? Momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. Ahora, los procesos pedagógicos se dan de forma recurrente en los momentos de la sesión. ¿Y cuáles son esos procesos pedagógicos? La problematización, el propósito, la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación. Todos ellos se deben de dar en los 3 momentos de la sesión de aprendizaje. Si no es así, no estamos trabajando una sesión completa, una sesión holística, sino de repente estaremos trabajando algunos de los procesos pedagógicos que correspondan solamente a un determinado momento. Entonces hasta acá identificamos cuántos procesos pedagógicos hay para el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos 6 procesos. ¿Cuántos momentos? 3 momentos: el momento de inicio, el de desarrollo y el momento de cierre. ¿Cuáles son las pautas para poder determinar la secuencia de actividades del momento de inicio? Una de las primeras pautas es la siguiente. La primera sesión de aprendizaje, colegas, de la unidad. En ella se debe de presentar las actividades previstas de toda la unidad, así como también en la última sesión nos debe de servir para poder evaluar. A partir de la segunda sesión o de otras sesiones, si ha habido tarea en la sesión anterior,
Por ejemplo, si ha habido tarea en la sesión 2 y voy a pasar a la sesión 3, debe de hacerse retroalimentación de la tarea. Las tareas que dejemos a los alumnos no deben dejarse de lado. Cada uno de los productos que nos entregan los educandos debemos de retroalimentar, pero también eso obliga también que nos demos un tiempo por revisar sus productos antes de poder avanzar a otra sesión de aprendizaje. En las sesiones se presentan situaciones que generan aprendizaje. De hecho, el alumno más que todo debe sentir necesidades de aprendizaje, y eso lo debemos de lograr cuando redactemos bien el conflicto cognitivo, la problematización. Con ello, el alumno se da cuenta de que hay necesidad de aprender, hay necesidad de la búsqueda de información para poder dilucidar la verdad o falsedad de lo que toca por investigar en relación a un problema. También se plantean los propósitos de aprendizaje que se proponen desarrollar durante la sesión, entendiendo pues que los propósitos de aprendizaje están relacionados con el aprendizaje esperado. Se propone asimismo el reto o conflicto cognitivo y se recogen los saberes previos. Entonces, ¿qué es lo que hay en el momento de inicio? Tenemos que mantener la motivación. Tenemos que generar el conflicto cognitivo o problematización. ¿Qué más? La recuperación de los saberes previos y finalmente los propósitos de la sesión que guardan relación con el aprendizaje esperado. Vamos a ver seguidamente en un ejemplo cómo es que se trabaja el momento de inicio cuando estamos ya a nivel de laboratorio. Si es así, estaríamos trabajando la competencia indaga. Veamos pues. El momento de inicio está programado para trabajarlo en un tiempo de 10 minutos. ¿Qué no quiere decir? Que el momento de inicio debe ser planificado para su trabajo en 10 minutos. Pueden ser en 5 minutos y hasta 15 minutos, dependiendo de qué es lo que hemos incluido, motivación, que hemos incluido en conflicto cognitivo, en recuperación de saberes previos y el propósito de la sesión. Entonces veamos. En primer lugar, los estudiantes y el docente acuerdan las normas para la interacción durante la clase. Desde el primer día de clase, el docente debe de sembrar la norma de convivencia en comunicación y contacto con los alumnos. Debe de existir acuerdo de convivencia, ya no los llamados normas de convivencia. Entonces son reglas de oro que se tienen que mantener desde el inicio del año escolar hasta la última sesión del año escolar. El docente organiza a los estudiantes por equipos y da a conocer que se utilizará una lista de cotejo para registrar la ausencia o presencia de habilidades científicas. ¿Qué quiere decir? Que el docente debe de dar a conocer el instrumento que va a utilizar durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. El alumno no debe de desconocer, por el contrario, debe de conocer, y sería interesante pues de que incluso los modelos de instrumentos, en este caso rúbricas, puedan llegar también y el alumno guardarlo en su portafolio de evidencias, archivarlos ahí en un folder para que el padre de familia esté enterado de los instrumentos de recojo de la información sobre el grado de desarrollo de una capacidad o de una competencia. Otro, viene la problematización. ¿Qué hace el docente en problematización? El docente indica a los estudiantes que observen las cucharas de distintos materiales que se encuentran en tazas que contienen agua caliente. Con eso estoy haciendo el primer paso del método científico. Observa. En saberes previos,
Los estudiantes se acercan para mirar y tocar, dan sus comentarios respecto al observado y el docente va anotando en la pizarra lo que el alumno va declarando, producto de su observación, producto del uso de sus órganos de los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del tacto, está tocando, de la vista está mirando y está dando sus comentarios. Con eso se consigue la recuperación de los saberes previos. Luego, el docente presenta la siguiente pregunta, que será respondida al final de la indagación. Esta pregunta es la generadora del conflicto cognitivo. Por ejemplo, ¿el agua caliente tendrá algún tipo de energía? Con esta pregunta, el docente está generando el conflicto cognitivo. Posteriormente al conflicto cognitivo, relacionado a la problematización, el docente en este momento de inicio viene ya a declarar el propósito de los aprendizajes. Entonces empieza a manifestarse de la siguiente manera. El propósito que persigue esta sesión de aprendizaje es realizar indagación sobre cómo la energía afecta a los materiales. Es la secuencia didáctica entonces para trabajar el momento de inicio. Ahora, ¿cuál es la secuencia didáctica para el momento de desarrollo? Para el momento de desarrollo, lo que debe hacer el docente en una sesión de aprendizaje es proponer actividades y estrategias coherentes a la naturaleza del aprendizaje esperado. Tiene que proponer actividades que conlleven a la movilización de los saberes y diversos recursos, sean estos material concreto e impreso, adquiridos en función de la competencia. Describir acciones que realizan tanto el docente como el estudiante en una secuencia lógica. ¿No ven? Acá está bien claro de que se debe describir la secuencia didáctica que debe de emplear el docente, como también la secuencia de los procesos pedagógicos y cognitivos que debe seguir el alumno para que pueda lograr el aprendizaje esperado. Considerar pues entonces estrategias de atención diferenciada también de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. En un aula de 30 alumnos vamos a encontrar diferentes estilos de aprendizaje. En un modelo entonces, siguiendo con el ejemplo de sesión para la competencia indaga, vamos a ir identificando los procesos pedagógicos que se dan en dicha sesión de aprendizaje. En el momento de desarrollo tenemos el siguiente indicador de desempeño. Justo en el momento de desarrollo es que se van a poner de manifiesto los indicadores de desempeño. Y estos indicadores de desempeño después nos vamos a dar cuenta que van a aparecer en la lista de cotejo, si el alumno lo logró o no lo logró, si el alumno formula preguntas o no formula preguntas para hacer indagación. Veamos, en este momento de desarrollo, el docente pregunta a los estudiantes ahora, ¿qué factores o elementos han intervenido en la experiencia previa? Se espera que los estudiantes den la siguiente respuesta. Por ejemplo, uno de los factores, el agua caliente. Otro de los factores, la cuchara, los materiales de las cucharas. Y así pueden haber otras respuestas. Esas respuestas que están emitiendo los alumnos corresponden pues a esta hipótesis. Entonces, el docente invita a los estudiantes de cada grupo a que, a partir de la situación observada, propongan en su cuaderno de experiencias una pregunta de indagación, considerando que la pregunta debe de relacionar a dos factores observados. Entonces, hemos visto cuáles son esos factores: agua caliente, materiales de las cucharas y otros, ¿no? Entonces, se le pide a los alumnos que propongan en su cuaderno de experiencia una pregunta de indagación.
donde se evidencie la relación de dos factores observados. Si el alumno empieza pues a escribir en su cuaderno de experiencias preguntas, estaría logrando el indicador de desempeño. Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables. El docente, ¿qué hace en ese momento? Que el alumno va trabajando. El docente verifica en cada equipo de estudiantes que las preguntas formuladas exista la relación entre los elementos que intervienen, como es el caso del agua caliente y el material de la cuchara, o el agua caliente y el tiempo que demora la cuchara en calentarse. Eso debe el docente de ir verificando en cada uno de los grupos, porque si no es así, lógicamente vamos a obtener un aula que contiene entre 30 alumnos y de repente hemos formado 5 grupos de 6 alumnos, vamos a encontrar un conjunto de preguntas. Los estudiantes en equipo consensúan su pregunta y la socializan, por ejemplo. Uno de ellos, por ejemplo, que haya formulado la siguiente pregunta: ¿por qué la cuchara de madera no se calienta? ¿Por qué la cuchara de metal se calienta más que la de madera? A partir de la propuesta de los diferentes grupos, el docente debe determinar la pregunta de indagación para que toda la clase, hoy sí, trabajen en función a la pregunta de indagación, a una pregunta. Entonces, el docente, al final del conjunto de preguntas que haya dado cada uno de los grupos, el docente ya lanza para todo el aula la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre el tipo de material y el tiempo en calentarse? Hasta acá, ¿qué hemos querido? Que cada uno de los grupos formulen preguntas. Entonces, una vez que cada uno de los grupos ha emitido su pregunta de indagación, el docente determina la pregunta de indagación para todo el aula. Con esto, ¿qué se ha conseguido? La participación de los alumnos en la medida de que cada uno de los grupos ha formulado preguntas de investigación. Ahora, vamos a ver cómo trabajar el otro indicador de desempeño. Dice: formula una hipótesis considerando la relación entre la variable dependiente e independiente. Así como lo hemos dejado cada uno de los grupos a que formulen una pregunta de indagación, ahora nuevamente el docente debe de dejar que cada uno de los grupos emita su hipótesis, que viene a ser la respuesta a la pregunta de indagación. Al final vamos a tener 5 respuestas, 5 hipótesis, pero con esas 5 hipótesis no se va a llegar a experimentar 5 hipótesis diferentes. Entonces el docente lo que debe de hacer, una vez que ha verificado que cada uno de los grupos ha emitido su hipótesis, por ejemplo, un grupo que ha emitido la siguiente hipótesis: si el agua está muy caliente, entonces debe pasar calor a la madera. Si las cucharas son de metal, entonces deben calentarse más rápido. Las hipótesis pueden ser falsas, la que emite el alumno, o pueden ser verdaderas. Todas hay que aceptarlas, porque al final se va a contrastar la verdad o falsedad de las hipótesis mediante la experimentación. Una vez que los estudiantes empiezan a socializar sus hipótesis y a partir de ellas, el docente, ¿qué es lo que tiene que hacer? El docente, al igual que determinó la pregunta de indagación, el docente ahora empieza a determinar la hipótesis de indagación para toda la clase. Por ejemplo, si un cuerpo es de metal, entonces el agua debe calentar más rápido. Con esto, el docente ha determinado la hipótesis para todo el aula. Ahora, ¿se le ha permitido a los alumnos que formulen su hipótesis? Sí. Entonces, se estaría logrando el siguiente indicador: formula una hipótesis considerando la relación entre la variable dependiente e independiente. Pero también hay otro indicador de desempeño que corresponde a la capacidad problematiza situaciones, y es la siguiente: distingue la variable dependiente e independiente en el proceso de indagación. ¿Cómo trabajar ese indicador? Entonces, el docente acompaña ahora a los estudiantes a identificar en la hipótesis la variable que se va a manipular, que viene a ser la variable independiente. Por ejemplo,
temperatura del agua. Variable que se va a medir es la variable dependiente. Por ejemplo, el tiempo que demora en calentarse las cucharas. Y la que se mantiene igual o constante, por ejemplo, tenemos la cantidad de agua, el tamaño de las cucharas. Con eso se estaría logrando el siguiente indicador. El alumno distingue la variable dependiente e independiente en el proceso de indagación. Si es así, entonces lo que se está trabajando en este proceso pedagógico viene a ser la capacidad problematiza situaciones. Veamos ahora cómo es que se va a trabajar la siguiente capacidad. La siguiente capacidad corresponde a diseño de estrategias para hacer indagación. Todavía seguimos en el momento de desarrollo. ¿Cuál será el indicador de desempeño que se tiene que poner en evidencia en el trabajo que hagan los alumnos? Que el alumno elabora un procedimiento que permita manipular la variable independiente y medir la dependiente para dar respuesta a la pregunta. Entonces, ¿qué hace el docente? ¿Qué debe de hacer? El docente debe indicar a los estudiantes de cada equipo que elaboren nuevamente su cuaderno de experiencia los procedimientos necesarios para comprobar la hipótesis. Los acompaña en esa actividad, sigue gestión y acompañamiento y se plantean las preguntas orientadoras. El docente empieza a plantear unas preguntas orientadoras para que el alumno en esta etapa empiece a describir el procedimiento, los pasos que se tienen que seguir para poder contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis. ¿Cuáles son esas preguntas orientadoras? ¿Qué procedimientos se realizarán? Entonces el alumno ya está pensando. ¿Qué materiales van a necesitar? ¿Qué van a medir? ¿Qué variable? ¿Qué instrumentos va a utilizar para medir? ¿Qué factor van a mantenerse constantes? Y el docente empieza a evaluar el indicador de desempeño. Los estudiantes en cada equipo intercambian ideas para responder a las preguntas orientadoras. Escriben en su cuaderno de actividades el procedimiento a realizar y lo presentan posteriormente en un papelógrafo para socializar su diseño con la técnica del museo. Por ejemplo, los materiales que se necesitan son, pongamos que he escrito un grupo, 3 alambres de diferentes metales, agua caliente, una probeta, cronómetro, termómetro, mantequilla, regla, un termo con agua caliente y juego de tazas. Como procedimiento ha detallado este grupo, pongamos, procedimiento a realizar es medir la longitud de cada alambre, colocar en un extremo de los 3 alambres una pequeña cantidad de mantequilla, medir la misma cantidad de agua en cada taza, medir la temperatura del agua en cada taza, sumergir los alambres en cada taza por el extremo que no tenga mantequilla y medir el tiempo en que se derrite la mantequilla del alambre. Entonces, acá lo que tiene que hacer el alumno es elaborar el procedimiento. Debe de saber seleccionar los materiales. Y para eso es importante que al inicio del año escolar el alumno haya tenido contacto con los materiales. Entonces es conveniente que el docente en una de las sesiones de experiencias de laboratorio haya hecho la presentación de material y equipo de laboratorio que se va a realizar durante todo el año escolar, para que le sea fácil al alumno detallar los materiales que va a utilizar y redactar el procedimiento. También en gestión y acompañamiento está el siguiente indicador: distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. Entonces, el docente a cada equipo de estudiantes da orientaciones de mejora de sus diseños y verifica las acciones realizadas por los estudiantes en la lista de cotejo. El docente está haciendo acá uso ya de la lista de cotejo. Por ejemplo, número de equipo del alumno,
Entonces, las variables, hay preguntas orientadoras. El docente, para poder reforzar el aprendizaje sobre la identificación de las variables, empieza a elaborar en la pizarra un cuadro que organice la información de cada equipo. Por ejemplo, equipo número, las variables, independiente, con una pregunta orientadora. ¿Qué manipulamos o cambiamos? Para la variable dependiente, ¿qué medimos? Para las constantes, ¿qué se ha de mantener igual? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué instrumento de medida vamos a utilizar? Y en el momento de cierre, ¿qué hacemos? El momento de cierre está programado para un tiempo de 15 minutos. El docente empieza a pedir a los estudiantes que mencionen la actividad realizada que les ha permitido formular una pregunta, que les ha permitido formular una hipótesis de indagación y qué dificultades han tenido para elaborar los procedimientos que ejecutarán en la siguiente clase. El docente entrega a los estudiantes una ficha de metacognición donde se plantean las siguientes preguntas. ¿Mis opiniones en el equipo contribuyeron a formular la pregunta y la hipótesis de indagación? ¿Cómo puedo identificar si una variable es independiente o dependiente? ¿Cómo me he sentido trabajar en equipo? Son preguntas de metacognición. La respuesta a estas preguntas deben ser archivadas en su portafolio de evidencia de los alumnos. Solo así el alumno va a regular su aprendizaje, revisando permanentemente cuáles fueron los pasos que le permitieron, 1, formular su pregunta de indagación; 2, cuáles fueron los pasos que le ha permitido formular una hipótesis de indagación. El docente posteriormente indica a cada equipo que en la siguiente clase lleven todos los materiales requeridos para su diseño. Este es el tiempo que se ha requerido entonces para trabajar la sesión de aprendizaje. Es un tiempo aproximado. Revisamos nuevamente: 10 minutos, momento de inicio; 65 minutos, momento de desarrollo; y tenemos el otro momento de cierre, 15 minutos. 90 minutos. Entonces, en el momento de cierre se proponen actividades para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida. Proponer actividades metacognitivas o de reflexión sobre la forma como es que lo aprendieron. Se hace entonces la reflexión. ¿Qué implica metacognición? Metacognición implica conocer los procesos del funcionamiento intelectual que el propio estudiante es capaz de hacer y sobre el reconocimiento de sus limitaciones. Permite controlar y regular el uso de los procesos. Entonces, la metacognición ayuda a explotar nuestras fortalezas, compensar nuestras debilidades y evitar nuestros errores. Solo así lograremos cambio en el proceso de aprendizaje del estudiante. Y entramos a las pautas para seleccionar materiales y recursos educativos. Los materiales que hemos consignado en forma general en la unidad didáctica simplemente se contextualizan para el desarrollo de la sesión. Entonces se proponen ahí materiales y recursos que respondan a los procesos pedagógicos, que respondan no solamente a los procesos pedagógicos, sino también a los procesos didácticos, al tipo de método que se emplea para poder encaminar el desarrollo de la competencia, que respondan a los procesos cognitivos. 3 procesos pedagógicos, procesos didácticos y los procesos cognitivos. Los materiales y recursos se deben proponer materiales y recursos que respondan a las características de los estudiantes. Esos materiales y recursos deben de propiciar el uso de materiales
Uno que las que son distribuidas por el MINED. Entonces, este cuadro ahora, que trata de resumir que hay un conjunto de actividades que tenemos que desarrollar para cada uno de los procesos pedagógicos. Para el proceso pedagógico problematización, por ejemplo, la actividad sugerida es experiencia demostrativa, pregunta del conflicto cognitivo, y los materiales o recursos, las tazas, agua caliente, cucharas, pizarra, plumón. Y así para el otro proceso pedagógico de motivación sigue siendo la actividad, la experiencia demostrativa. Los materiales se mantienen, son los mismos. Para la recuperación de saberes previos, la actividad es el planteamiento de preguntas, esa es la actividad. Y los materiales, pizarra o plumón. Para la determinación de la tarea o trabajo en casa. La tarea o trabajo en casa debe servir para transferir, para complementar, consolidar los aprendizajes desarrollados. Asimismo, busca obtener información necesaria para la siguiente sesión. Se trata pues de enganchar la sesión que finaliza con la siguiente. Entonces el alumno puede ya venir trayendo información que pueda ser utilizada en la siguiente sesión. Una de las recomendaciones que se puede seguir es de que debe señalarse con claridad lo que se espera que realicen en casa. Debe ser una tarea o trabajo que no exceda las posibilidades y el tiempo de otras labores en casa. Hay alumnos que trabajan. Hay muchas materias. A veces los matemáticos y a veces los del tercer grado, que es mayormente química, o quinto grado, que es física, dejan un sinnúmero de preguntas. Entonces el alumno se ve estresado y empieza a despreocuparse o preocuparse solamente por un determinado número de materias y deja de lado otros cursos. El otro elemento de la sesión de aprendizaje, aparte de los recursos materiales, tenemos la evaluación de los aprendizajes. Para la evaluación, en este caso, que corresponde a la sesión de aprendizaje, es una evaluación formativa. El instrumento de juego es la lista de cotejo. El instrumento permite evidenciar, colegas, los indicadores de desempeño previstos en el aprendizaje esperado de la sesión de aprendizaje. Permite brindar retroalimentación y orientaciones tendientes a la mejora de los aprendizajes esperados. Entonces, la evaluación formativa utiliza la lista de cotejo, que es nuestro instrumento de esta sesión de aprendizaje, para registrar la presencia o ausencia de los indicadores previstos en el aprendizaje esperado. Esta información debe permitir realizar al docente un análisis de los datos obtenidos para la siguiente sesión, incluso para que siga retroalimentando en el caso que haya existido flaquezas o debilidades durante el desarrollo de la sesión. ¿Cómo estaría elaborada la lista de cotejo en función a los indicadores que corresponden a la capacidad problematiza? No solamente la capacidad problematiza situaciones, la otra capacidad que hemos visto es diseña estrategias para hacer indagación. Entonces, tenemos acá, para problematizar situaciones hemos trabajado 3 indicadores de desempeño. Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables. Nombre y apellido del alumno en la lista de cotejos. Que el primer alumno no formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables, una X. Ese mismo alumno no distingue la variable dependiente e independiente del proceso de indagación, otra X, no. Y sigue la negativa, no formula hipótesis considerando la relación entre las variables, pero el otro alumno sí formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables, empiezan una X ahí, y así para las que continúan, dependiendo de lo que hayamos observado en sus desempeños.
Entonces, esta sesión de aprendizaje se ha trabajado solamente dos capacidades: problematiza situaciones, y la otra capacidad diseña estrategias para hacer indagación, y de ellas solamente un indicador de desempeños. La competencia indaga mediante métodos científicos. Cuando culminen una sesión de aprendizaje, colegas, es conveniente de que ustedes evalúen si la coherencia del desarrollo de su sesión. Por ejemplo, esta lista de cotejo que se está dejando en la diapositiva les sirve para que ustedes evalúen al término de la redacción de su sesión esta lista de cotejo. Dice: la sesión de aprendizaje tiene el título que sintetiza el aprendizaje esperado. Si es sí, marcarás sí. Otro: se han previsto actividades para la problematización, para la generación del conflicto cognitivo. De repente no las has incluido. No. Solo así vas a regular la mejora tendiente a que tus sesiones de aprendizaje sean significativas también. A continuación, detallamos también de que, y le decía a ustedes, que una sesión de aprendizaje no solamente se desarrollan estrategias de enseñanza en función a procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos que hemos visto en una sesión de aprendizaje corresponden a la motivación, a la recuperación de saberes previos, al conflicto cognitivo, a la organización y sistematización del aprendido, aplicación del aprendizaje. Los tres primeros corresponden ¿a qué? Al momento de inicio. Los que siguen, organización y sistematización del aprendido y aplicación del aprendizaje, a gestión y acompañamiento. Transferencia a una nueva realidad o realidades similares, reflexión de lo aprendido y evaluación al momento de cierre. Pero esos son procesos pedagógicos como estrategias de enseñanza, que corresponden a las estrategias de enseñanza. Pero nos olvidamos, y se puede decir la mayoría de los docentes, en trabajar o utilizar las estrategias de aprendizaje, colaborar con nuestros educandos. Son controlados por el sujeto que aprende las estrategias de aprendizaje. ¿Y quién aprende? El que aprende es el estudiante. Entonces, hay un conjunto de procesos cognitivos que se van dando en el momento de desarrollo de una sesión de aprendizaje. Entonces, sí tenemos, por ejemplo, la recepción de la información, la observación selectiva, la división del todo en partes, la interrelación de las partes. Todos ellos constituyen procesos cognitivos de la capacidad analiza. No debemos olvidarnos, colegas, de que en todo, trabajar capacidades, trabajar competencias, es tratar de entender cómo trabaja el cerebro. La información ingresa por el sentido de la vista. Una vez que ingresa la información por el sentido de la vista, todo logra interpretarse con el lóbulo occipital del cerebro. Si la información está llegando mediante ondas sonoras, participa en el sentido del oído, y el lóbulo que participa en la interpretación de la escucha viene a ser el lóbulo temporal. Entonces, los procesos cognitivos, colegas, u operaciones mentales ocurren en su mayoría en tres fases. La fase de entrada de la información. Esta fase se refiere a procesos que permiten la recepción de la información, y ahí participan los órganos de los sentidos. La fase de elaboración. Esta fase se refiere a los procesos que permiten el procesamiento de la información con la integración de mallas de las neuronas del cerebro, porque está íntimamente amarrado con un conjunto de procesos cognitivos.
Y la fase de salida de la información, de productos, esta fase se refiere a los procesos que permiten emitir respuestas, resultados obtenidos en el procesamiento de la información. Entonces, la mayoría de docentes les decía de que dejamos de lado los procesos cognitivos y solamente nos dedicamos a redactar una sesión de aprendizaje en función a procesos pedagógicos. Entonces hay tres niveles: el nivel de entrada, el nivel de elaboración y el nivel de respuesta. Cada uno de ellos está constituido por procesos cognitivos y todos ellos son procesos internos que van a posibilitar el desarrollo o manifestación de una capacidad. Los procesos cognitivos involucran a la manifestación de una capacidad y lógicamente todo depende de la complejidad. El número de procesos cognitivos va a depender de la complejidad de la capacidad. Para la capacidad identifica, describe, solamente serán 3 procesos cognitivos: uno para el de entrada, uno para el de elaboración y uno para el de respuesta. En cambio, para la capacidad analiza, ¿cuántos procesos cognitivos son? Tenemos ahí 4 procesos cognitivos. ¿Qué nombre toman esos procesos cognitivos? En el nivel de entrada, que está relacionado con la búsqueda y recepción de la información. El otro, ¿qué se hace en cada uno de los procesos? En cada uno de los procesos, lo que se trata de poner en evidencia, acá, 3 niveles. El nivel de entrada, un proceso cognitivo. Estamos hablando de la capacidad analiza. Que la capacidad analiza en el nivel de elaboración tiene 2 procesos cognitivos. Y finalmente el nivel de respuesta tiene un proceso cognitivo. Entonces, cuando vamos ya al ejemplo, el nivel de entrada, el nivel de elaboración y el de respuesta, ¿qué se debe de hacer para que se desarrolle la capacidad analiza en nuestros estudiantes? ¿Cuáles son las estrategias? En el nivel de entrada, por ejemplo, en la búsqueda y recepción de la información, ¿qué viene a hacer? Ese proceso mediante el cual se lleva a cabo la información a las estructuras mentales, apoyado por los órganos de los sentidos. En el nivel de elaboración, que incluye 2 procesos cognitivos, uno de ellos es la observación selectiva. En este proceso, el docente, entonces, proceso mediante el cual se observa selectivamente la información. El alumno hace contacto con la bibliografía del Estado, identificando ideas principales, secundarias, ideas complementarias. Otro proceso cognitivo viene a ser la descomposición del todo en partes. Entonces, es el procedimiento mediante el cual se divide la información en partes, agrupando las ideas o elementos. Y el otro, el de salida, tenemos la interrelación de las partes para explicar o justificar. ¿Qué hace acá? Es el procedimiento mediante el cual el alumno logra explicar, justificar algo, estableciendo relaciones entre las partes o elementos. Entonces, son estrategias de aprendizaje estos, no son estrategias de enseñanza. Estas son estrategias de aprendizaje para el desarrollo cognitivo de la capacidad analiza, la búsqueda y recepción de la información, la observación selectiva, la descomposición del todo en partes y la interrelación de las partes para explicar o justificar. Acá les dejo un modelo de sesión donde se utilizan los procesos cognitivos de la capacidad analiza, la recepción de la información, la observación selectiva, la división del todo en partes y la interrelación de las partes para explicar o justificar, para que a modo de ensayo ustedes puedan ir elaborando una sesión de aprendizaje que trate de integrar no solamente los procesos cognitivos
para la enseñanza, los procesos pedagógicos para la enseñanza y los procesos cognitivos para el aprendizaje del alumno. Pueden seguir entonces este modelo que estoy dejando para que ustedes revisen, lo analicen y también puedan trabajar un modelo de sesión de aprendizaje como el que vamos a ver en otro taller, en otra reunión. Bien, colegas, acá me acaban de llegar 2 preguntas, trataremos de dar respuesta a dichas preguntas. Pregunta la colega Margarita Victoria. Bien, Margarita, gracias más bien por la confianza, ¿no?, con la institución, con la Universidad Nacional de Trujillo, ente organizadora de este evento, ¿no? Dice su pregunta, usted formula: buenas tardes. Me gustaría, por favor, conocer un poco más sobre los enfoques transversales, si lo tomamos por área o son institucionales. Bien, Margarita. Para dar respuesta a tu pregunta, Margarita, los enfoques transversales tú lo vas a encontrar en el documento de programación curricular de educación básica regular que corresponde al del año pasado. Ahí están nítidamente los enfoques transversales. ¿Cuáles son los enfoques transversales? El inclusivo, la atención a la diversidad, el intercultural, la igualdad de género, el enfoque ambiental, el enfoque de búsqueda de la excelencia, el enfoque de orientación al bien común y el enfoque de los derechos. Entonces, tu pregunta va dirigida a si son institucionales o son por área. Los enfoques transversales son institucionales. Cada institución educativa tiene su problemática. Entonces, si la problemática de la institución educativa es la contaminación fuera de la institución educativa o dentro de la institución educativa, debe ser prioritario abordar ese enfoque transversal. Pero ese enfoque transversal es institucional. Entonces, todas las áreas deben, porque los enfoques transversales corren de manera transversal por todas las áreas. Entonces, todas las áreas deben de participar para poder, de una u otra forma, contribuir a que se erradique la contaminación a nivel institucional, ¿no? Entonces, yo te invito, pues, que revises la programación curricular que nos plantea el Ministerio de Educación del año 2017, ¿no? También otro colega había formulado la otra pregunta. Margaritas dice: ¿el enfoque transversal elegido tiene relación con la situación? Claro, cuando tú programes cuando elabores tu programación anual, la situación significativa que tú empiezas a colocar en una unidad didáctica, esa debe de guardar relación con el enfoque transversal. Tu programación anual tiene de repente 2 unidades didácticas para el primer trimestre y el enfoque transversal es el ambiental. Las situaciones significativas deben estar amarradas con esa. De repente, en el otro bimestre, que tiene 2 también unidades didácticas, de repente ya no quieren abordar ustedes la problemática ambiental, porque como todos participaron, todos los entes, todos los que integran la comunidad educativa, porque no solamente participan los docentes, participan los alumnos, participa la plana jerárquica, el personal administrativo, el personal de limpieza, los padres de familia. Si se ha visto, lógicamente, mejorar la actitud para no seguir contaminando la institución educativa, lógicamente, pueden pasar ustedes a trabajar otra situación significativa que ustedes hayan programado en la programación anual. De repente decía yo que se ha presentado igualdad de género, en donde la problemática ¿cuál es? De que siempre se le brinda oportunidades más a las mujeres que a los varones. Entonces el enfoque transversal es uno de ellos, la igualdad de género, que puede ser abordada nuevamente para el segundo bimestre, para 2 unidades didácticas con situaciones significativas que guarden relación con dicho enfoque transversal. Bueno, hasta acá me despido, colegas. Un gusto mantener comunicación con docentes distantes.
y sigan pues manteniendo en comunicación, formulando preguntas, que estamos prestos para responderles y apoyarles más que todo en lo que corresponda a planificación curricular, programación anual, unidad didáctica, sesiones de aprendizaje y rúbricas de evaluación. Gracias, me despido hasta ahora. La siguiente reunión estaremos trabajando el desarrollo de una sesión, pero para una competencia diferente al que hemos visto ahora. Lo que hemos visto ahora corresponde para la competencia indaga mediante métodos científicos. Lo que vamos a trabajar seguidamente es el desarrollo de una sesión para la competencia explica. Gracias, me despido.